Buenas, me gusta saludarlos para invitarlos nuevamente a seguir conversando sin ataduras sobre la misteriosa muerte. Ese vital momento en el que la religión, la cultura, la tradición, la moral muchas veces nos ata, nos amarra a unas creencias y a unas costumbres en las que muchas veces la dignidad, la libertad y la razón pasan a un segundo plano. Por esto vamos a abordar el misterio de la muerte desde la dignidad humana, en donde la libertad y la razón fluyan hasta encontrar la muerte con dignidad y, si se quiere, en armonía. Vamos a seguir hablando, pues, de la muerte digna. Para recoger un poco el hilo de nuestra conversación anterior, les propongo que repasemos 2 o 3 ideas claves. Como verán, no soy experto en el tema, pero sí debo reconocer que me ha cautivado el escuchar a Saúl Santoyo, un médico y humanista con más de 50 años de experiencia en teoría, pedagogía y práctica de la muerte digna. Comencemos. Saúl, usted en la charla anterior nos contó la diferencia que existe entre la muerte digna y la eutanasia. La gente en general, y los que no somos expertos, que somos muchos, no sabemos cuál es la diferencia y es importante entenderla. Yo lo resumiría así, Raúl, desde su charla anterior. La muerte digna es legal, la eutanasia no lo es en todos los casos. La decisión de morir dignamente es una decisión individual, libre, racional. Con la eutanasia no siempre se dan estos postulados. Creo recoger la idea básica, Saúl, pero ¿qué otra diferencia relevante nos puede usted contar entre la muerte digna y la eutanasia? Digámoslo con ejemplos. Si en Colombia un menor de 7 años actualmente sigue el proceso de una muerte anticipada con base a sus situaciones de salud, ayudado por un médico, eso no se podría llamar una muerte digna. Sería clásicamente una eutanasia, porque no está despenalizado, porque no está legalizado, porque no están establecidos los requisitos para esas circunstancias. Entonces, los padres que vayan a tomar esa decisión con un bebé recién nacido y un hijo hasta 7 años de edad, si lo hacen, así sea por consideraciones compasivas, por consideraciones realistas, objetivas de quitar el sufrimiento de esa criatura, como no está ni despenalizado, ni legalizado, ni con requisitos, eso sería una eutanasia clásica, no sería una muerte digna. Lo mismo, todas aquellas muertes que no cumplan los requisitos de enfermedad grave con impacto en la salud, también podrían ser calificadas de eutanasia. Y es un punto ahí muy importante, porque los médicos y las instituciones de salud quieren que el enfermo que solicita la muerte digna en cualquier estado, sea en estado crónico o terminal, tenga un impacto importante en su salud.
Pero la Corte ha dicho a la vez que quien define la gravedad de ese impacto es el enfermo. Y el enfermo no está dispuesto a esperar estar tirado en una cama en condiciones indignas hasta que los médicos les consideren que ya es un impacto importante, sino que con consideraciones de su propia vida, para él pueden ser limitaciones que sean muy importantes y gravosas para su calidad de vida y su bienestar y suficientes para pedir la muerte digna. Entonces ahí hay un tira y afloje entre lo que el médico está pidiendo y lo que el enfermo quiere. El enfermo quiere libertad y que las decisiones se ajusten a su leal saber, entender y sentir de lo que es la vida y su calidad. Qué bien. Yo resumiría además que la muerte digna es una decisión individual, previa, espontánea. Invitaría a los médicos y a los pacientes, nosotros como pacientes, a que sin tapujos conversemos con los médicos sobre este tema tan interesante, tan importante y tan vital, a pesar de que es la muerte. Usted también nos habló en la charla pasada sobre la bioética como el estudio interdisciplinario sobre la conducta humana en el campo de la vida y la salud. Aquí la bioética juega un papel muy, muy importante para la comprensión de la muerte digna. Y también nos dijo que la sanación holística reconoce al enfermo como un todo. Esto es, no solo el cuerpo, la mente hay que sanarla y si se quiere también el espíritu, Saúl. En este contexto y ligados con la respuesta anterior, ¿usted cree posible fomentar un diálogo sincero, natural, entre el paciente y el médico para acercar esa conversación a un acuerdo sobre la importancia de morir dignamente, Saúl? Bueno, la bioética tiene un nombre grande y una explicación clásica sobre el encuentro de varios lenguajes y varias disciplinas y se espera que haya un acuerdo en común sobre lo básico. En la práctica no es así. En la práctica se convierte muchas veces la bioética en un centro de intelectuales donde se pontifica y no se llevan a la realidad las cosas. Para citar un ejemplo, se habla de 4 principios en la bioética. El principio de no hacer daño, el principio de hacer bien, el principio de respetar la autonomía del enfermo y el principio de justicia. Pero cuando vamos a ver esos principios frente a una decisión del enfermo, empiezan a patinar todos los expertos en bioética. Porque, por ejemplo, quienes privilegian el principio de hacer un bien quieren que el enfermo acepte lo que para ellos se considera un bien. Pero es que le falta un procedimiento, le falta el cuidado paliativo, le falta una compañía, le falta amor, ¿sí? Quienes consideran la autonomía como principio importante quieren que sea la decisión voluntaria del enfermo. Por citar un ejemplo concreto, en días pasados un gran maestro de bioética dijo que había sucedido en tiempo pasado un caso en donde una enferma se había desangrado y había muerto porque era testigo de Jehová y no quería recibir sangre. Y que él, en vista de que iba a morir, pues resolvió cumplir con su deber médico, que considera muy importante, y administrarle sangre y salvarle la vida. Inmediatamente a mí me pareció eso contrario pues, a la bioética, porque el médico impuso su deber profesional, lo que considera su deber profesional de salvar la vida, lo impuso al derecho de la paciente de aceptar la muerte en vez de romper una creencia que considera muy importante para su vida. Entonces,
si fuera cierto eso de respetar los derechos de los pacientes, habría sido necesario de manera anticipada prever una situación tan grave que en el parto se iba a designar a esta persona, conformar un equipo de expertos con todas las capacidades, procedimientos que se pueden tomar para evitar la cantidad de hemorragia, una información más completa, incluso llamando al pastor de su comunidad para, en un caso, estamos ante un caso concreto de un riesgo grave de inminente muerte si no transfundimos sangre, ¿cómo vamos a hacer esta situación? No se hizo, simplemente se impuso el alex artis, o sea, el deber del médico de salvar la vida sobre la decisión de la paciente. Eso prueba que la bioética, que requiere poner en juego esos principios, quien tiene el poder resulta imponiendo el principio que él considera apropiado. No hay una suficiente negociación. Qué interesante. No es fácil abordar esa discusión ya en la práctica. ¿Usted qué nos diría frente a un caso de esos? ¿Por qué no hay un diálogo paciente-médico? ¿Quién debería llevar la iniciativa? ¿Es el paciente el que debe abordarle eso al médico previamente? ¿O es el médico en un acto de realismo, en un acto de profesionalismo, quien debe sentar al paciente y decirle: esta es la situación, venga, discutamos qué se debe hacer en cada uno de los momentos? Me parece clave. Hay todavía un silencio sobre ese tema. Calla el paciente, calla la familia, calla el médico, callan las personas, los amigos. Hay una anécdota sobre eso de un sacerdote que me dijo que ha llegado a evaluar a un enfermo y en la puerta salió toda la familia a decirle: por favor, no le vaya a decir que se está muriendo, porque le quita la esperanza. No le vaya a decir que se está muriendo. Y cuando él estuvo a solas con el enfermo, le dijo: padre, no le vaya a decir a mi familia que me estoy muriendo porque no quiero que se afanen. Eso sigue sucediendo en todos los niveles. En general, los médicos no le informan en absoluto al enfermo sobre la muerte digna. Hay letreros en los hospitales, existe el derecho a morir dignamente, usted puede presentar sus solicitudes y tal, pero en el encuentro con el médico, en una situación personal concreta, en una enfermedad concreta, en situación clave, el médico no inicia el diálogo, sino él se expresa desde la medicina, lo que le puede ofrecer a ese enfermo. Y el enfermo también calla, no se siente empático, no hay terreno sembrado para conversar. Entonces él busca plantear sus solicitudes a través de las vías administrativas. Y lo que hay que hacerlo es precisamente lo que estás tocando, que médico-paciente, en su relación íntima, personal, sobre datos concretos de vida y situaciones médicas concretas, se empiece a analizar ese tema del pensamiento que está construyendo la persona enferma sobre sus decisiones de vida y decisiones de muerte. Y entonces se cae en un proceso no de la mera solicitud, quiero morir dignamente, que me apliquen la eutanasia, sino un proceso que esté incrustado con la atención médica, que vaya a la par de la atención médica, dándole los elementos emocionales, psicológicos, los elementos espirituales, inclusive la asesoría social, para que la persona llegue de manera acompasada, de manera completa hacia la decisión, que no sean decisiones solamente emocionales. Qué buen tema, qué interesante. Mientras usted hacía la exposición de esa relación médico-paciente y el diálogo, ve uno que hay una ley del silencio tácita, un poco cómplice,
y pensaba en la ignorancia. Hay una ignorancia muy grande en nosotros, la gente del común, sobre esta conversación y esta relación que se debe tener con el médico. Y la ley del silencio definitivamente hay que romperla, y yo sugiero que seamos los pacientes, de manera libre, racional, espontánea, que abordemos al médico cuando nos tienen que atender ya en una atención de cierta complejidad el tema de la muerte digna, y el médico a partir de eso entablar un diálogo sincero, fluido. Me gusta mucho este punto y creo que es nodal en el desarrollo de este tema, además en Colombia, que es un país en el mundo que lidera esta discusión y es pionero en muchas decisiones desde el punto de vista legal. Ahora, yo invitaría a nosotros como pacientes a que cambiemos un poco la concepción que tenemos del médico y comencemos a mirarlo como alguien que no solo nos puede sanar, sino que también nos puede ayudar a morir dignamente. ¿Cree usted que esa postura de los pacientes, Saúl, ayudaría a un desarrollo frente a la sociedad colombiana de este tan maravilloso y sin duda interesante tema de la muerte digna? Se están dando pasos importantes. Hay cada vez más médicos que hacen cursos de bioética donde aprenden los derechos de los enfermos, la dignidad de los enfermos, su libertad, su autonomía. Pero ya metidos en la parte institucional, sería como pedirle a un militar que deliberara ante la orden de un coronel, o lo que hace un estamento militar, que hay una estructura de mando y hay un quehacer de la policía, claro, o del ejército, y que un soldado, un teniente, un capitán dijera: un momentico, mi coronel, yo creo que este operativo tiene que hacer las consideraciones de tipo humano. ¿Cómo vamos a proteger el personal civil? Porque me parece que estamos como pasando por alto que hay menores de edad y todo, vamos a bombardear ese sitio, pero no sabemos quién está. Entonces entra a ser incómodo ese personaje, porque él tiene un lenguaje desde una posición, por ejemplo, bioética, pero en un estamento, en una institución y una manera de ser, que es una maquinaria que está destinada a intervenir, a curar, y no tanto a acompañar, a consolar y sobre todo a dialogar. En la muerte digna se necesita mucho diálogo, porque tampoco es que todo el mundo llegue con una decisión construida, clara, de que quiere ya morir, sino eso muchas veces, y en la mayoría de los casos, son decisiones construidas en el camino con base a experiencias, a huecos que han tenido, accidentes, problemas, dificultades que se han venido sumando de todo tipo, y estas personas necesitan una atención si la medicina es integral y es holística. Hace mucha falta en las instituciones eso, derivar el paciente que tiene esas inquietudes inmediatamente a una atención más completa. Yo he tenido esa experiencia con mi esposa. Digamos, una persona atormentada por el dolor de una neuropatía crónica, que varias veces ha tenido la idea de la muerte, ayudada, de la muerte digna, y que estando en consulta con los especialistas se les ha manifestado: mira, mi esposa está pensando en la muerte digna porque está atormentada con el dolor. Y esto es como soltar una bomba en el sitio en que se está conversando esto, y todo el mundo queda incómodo. Jamás. Lo que hicieron una vez fue enviarnos al psiquiatra.
Carajo. No, nadie dijo, espera un momentico que tenemos un sitio aquí para esas inquietudes, no para las solicitudes, sino para esos pensamientos que se están desencadenando en una persona y en su familia, que se están analizando. Tenemos un sitio acá, un equipo multidisciplinario de esos bioeticistas, del comité de ética, donde están todos los profesionales indicados para que esta persona empiece a dialogar y a conversar. Y nosotros como institución de salud pensemos qué recursos hay que centrar realmente para, no para contradecirle en su pensamiento, sino para acompañarlo, porque de pronto falta aquí una atención integral. De pronto tenemos unos recursos que ofrecer que no se han ofrecido y que al ofrecerse pueden hacer cambiar la ruta de pensamiento de la persona o hacerla aplazar. Dramático, dramático este relato de su experiencia personal, porque veo que es más fácil entablar la relación con el médico y llegar a un acuerdo sobre el tema, y se enfrenta uno ya a una institución que tiene unas prácticas, que tiene unas rutinas establecidas que hacen, pues hablando en términos médicos, abortar una decisión consensuada y natural. Yo le preguntaría, para terminar esta parte de la conversación, ¿qué instrumento legal hay cuando yo decido, después de hablar con mi médico, con mi familia, y haber tomado esa decisión libremente, qué instrumento legal hay que garantice que esa decisión que yo tomo de manera libre y racional sea respetada por los médicos, por la institución, por la familia y por el círculo más cercano? Porque en ese momento de la vida es increíble que un trámite burocrático me vaya a coartar la libertad de una decisión que tomé con toda la razón y con toda la libertad. ¿Qué instrumento hay que me garantice esa decisión frente a todos estos actores? El instrumento se llama voluntad anticipada sobre la salud y la muerte digna. La persona suscribe un documento donde anticipa que ante ciertas situaciones médicas, clínicas, existenciales, quiere que le hagan unas cosas y no quiere ser sometido a otras. Y de paso va construyendo sobre su idea respecto a en qué circunstancias de llegar a estar preferiría morir que seguir viviendo. Y entonces esa parte también sirve. De un lado, qué atención, qué caminos de atención acepta y qué caminos no. Y de otro lado, he hecho un proceso deliberativo y con este proceso yo puedo llegar a determinar en las circunstancias que están en este documento cuándo quiero la muerte digna. Ese documento es importantísimo, pero no es un documento para redactar hoy y presentar mañana. Desde mi perspectiva es un documento de información, de pedagogía, debe ser realizado en conjunto con un médico, ojalá con el médico tratante, ¿sí? Y si no con un médico experto en estos temas, porque si se llenan formatos preestablecidos que todo el mundo firma, el documento número 1, el 2 y el 3, jamás estarán ahí todas las circunstancias médicas que se pueden presentar y la forma en que este enfermo las enfrentaría. En cambio, si se construyen a través de diálogos sobre cada punto, ¿usted qué pensaría en caso de llegar a estar en coma? Y la persona dice, no, pues, si estoy en coma, pero no tiene ni idea qué causas de coma hay, cuáles son benignas, más o menos, reversibles rápidos, sin secuelas, cuáles son más graves, qué diferencia hay entre una hemorragia y una trombosis cerebral, cuándo los médicos consideran que ese coma ya no tiene remedio, y se altera cuando uno dice, mira, un coma permanente, para que un médico diga que hay un coma permanente por un trauma
craneano, cerebral, por una hemorragia, por ejemplo, o por una trombosis que no se trató, se necesitan 6 meses. 6 meses en coma para saber que no se recuperó y otros 6 meses en rehabilitación para que al año se diga, no, ya no se puede hacer nada. Eso es indigno. El enfermo empieza a decir, no, yo no quiero estar así. Claro. Pero claro, entonces cuando tú le preguntas, bueno, pero ¿cuánto tiempo, sabiendo que es una cosa grave, un balazo en el cráneo, una hemorragia, una trombosis, cuánto tiempo esperarías tú, sabiendo que el médico te informa más o menos qué riesgos va a haber, qué secuelas y todo, cuánto tiempo esperarías antes de proceder a poner en marcha una solicitud de muerte digna? El enfermo dice 15 días, un mes, 2 meses, ¿no? Eso choca con lo que los médicos tienen establecido. Tenemos el caso reciente del político joven que recibió un balazo en el cráneo, un caso muy lamentable, y él no tenía seguramente voluntades anticipadas y siempre tenía la esperanza. Y cuando fallece, pasado más de un mes de múltiples operaciones, reintervenciones, todo el mundo dice, pero ¿por qué esperaron tanto tiempo? ¿No había un pronóstico grave desde el principio? ¿Qué razones llevaron a este caso a todas esas múltiples intervenciones y esperanzas fallidas, esperanzas puestas en los médicos, en la institución, en los santos, ¿no? ¿Y por qué terminamos en una frustración? Que no había voluntades anticipadas seguramente. Qué bien. Si las había, no se respetaron. Entonces la gente empieza a decir, no, a mí sí no. A mí sí que no me vayan a hacer eso. Claro. Pero ¿dónde está la firma de que llegado un día no se va a hacer con él lo mismo que se hizo con ese caso dramático y lamentable? Que hay muchos que no se conocen públicamente, pero que seguramente hoy en día en los hospitales, en los centros de atención de salud, en las casas, hay mucha gente en esas condiciones que por falta de información, por falta de claridad sobre conversar esto, la muerte, un proceso vital, central, fundamental de la propia vida, no hablamos por susto, por ignorancia, por mitos, en fin. Ya ven ustedes cómo lo importante de esta situación de anticipar la voluntad frente a ese momento vital que es la muerte exige de nosotros individualmente enterarnos e informarnos adecuadamente para tomar la decisión, no sufrir, no poner a sufrir la familia y encontrar ese momento de manera digna. Esta conversación con el médico Santoyo seguramente seguirá, seguramente ustedes tienen inquietudes, les surgen preguntas alrededor de esta conversación, los invitamos a que se comuniquen con él. Al final de la pantalla verán la forma en que lo pueden contactar y seguramente con él y con otras personas, con el círculo cercano, con la familia, los amigos, abordar este tema de manera natural nos ayudará a vivir en dignidad y encontrar una muerte en armonía. Muchas gracias, mi querido Saúl. Una maravilla esta conversación y esperemos que algo nos quede sobre cómo morir dignamente tomando esa decisión anticipadamente. Felicidad.